Muy bien, bueno, muy buenas noches chicos, vamos a dar inicio a esta nueva sesión. Vamos a darle continuidad a la unidad de capacidad de producción y ya luego vamos a ver un tema bastante interesante sobre cómo se relaciona recursos humanos, la parte del diseño de trabajo. Esto va a ser la nueva unidad que vamos a ver. Entonces vamos a hacer una pequeña recapitulación, digamos, de los puntos más rescatables de la sesión anterior y luego vamos a hablar sobre lo que podemos hacer respecto a la tarea que se les va a dejar sobre el flujo más que todo el árbol de toma de decisiones. Es prácticamente una versión de un flujo, pero este nos dice qué decisión vamos a priorizar, cuáles vamos a omitir y esto pues nos permite a nosotros quizás de manera mucho más numérica tomar una decisión mucho más acertada. Pues bien, vamos a dar inicio como una pequeña recopilación chicos sobre qué es la capacidad de operaciones. La capacidad de operaciones o la capacidad productiva hace referencia más que todo a cuánta la compañía puede llegar a producir determinados productos o servicios, como su máximo en temas de producción. Aquí es importante evaluar temas como la planificación, la gestión eficiente de los diferentes recursos que constituyen la organización. Tales como ellos podemos ver la parte del personal, la parte de la maquinaria y también la parte del inventario de la materia prima, entre otros. Pues bien, recordando sobre el nivel de importancia de la planeación de la capacidad, hay tres elementos. Tenemos la optimización de los recursos. Esto permite maximizar la utilización de los mismos y minimizar los costos operativos, mejorar la eficiencia porque estos procesos normalmente permiten generar mayor efectividad al momento del manejo de los recursos. Es decir, que aquí no solamente se cumple tiempo y forma las diferentes asignaciones que se puede tener, sino que también se hacen con el objetivo de reducir los costos lo más que se pueda. Esto por su parte también genera ese valor de competitividad que tanto buscan las compañías. También tenemos la anticipación de la demanda. Esto nos permite como llegar a evidenciar que un corto, largo plazo, mediano o largo plazo, qué tipo de cambios va a tener el mercado. Esto también se puede calificar para algunas empresas cuando hablan de la famosa temporada alta. Esa temporada alta significaría de que de repente en esas fechas particulares se tiene que aumentar la producción. O bien, de repente existen fluctuaciones negativas, es decir, hay un cambio que ya no está tan comercializado dicho producto, entonces aquí también ese tipo de reajuste lo tiene que realizar la organización, meramente el área de producción, para poder cubrir con esa determinada demanda. Esto es un equilibrio, no queremos saturar de inventario de productos ya finalizados sin que se lleguen a vender o digamos la otra contraparte que es tener pocos productos, pocos servicios que se puedan distribuir. ¿Cuáles pueden ser algunos tipos de planeación de la capacidad de operaciones? En cuanto al tema del tiempo, tenemos tres elementos. Tenemos aquellos que son a largo plazo. Estos normalmente tienen las intenciones de inversiones altas, conllevan digamos, evaluar de manera bastante cautelosa, de manera bastante minuciosa, porque requiere una alta inversión por parte digamos, por parte de la empresa. De hecho, aquí normalmente no se lo toma, digamos que el que lleva esta propuesta puede ser que el gerente de operaciones y esto lo lleva al director de la empresa para que de manera conjunta, quizás con los accionistas, tomen una decisión. ¿Por qué? Porque normalmente supone algo bastante, una inversión bastante alta y se necesitan validar diferentes tipos de escenarios, diferentes tipos de cotizaciones, entre otros. También tenemos la capacidad, temas de la planeación a mediano plazo. Las de mediano plazo normalmente pueden ser aquellos que se requiera, digamos, un análisis bastante, aquí normalmente es un tema de capacidad.
Es decir, de manera anual, de repente la compañía puede fijar fechas con picos altos de demanda y por dicha razón, para ese tipo de planeación a mediano plazo, ya se sabe que para temporada alta se tiene que utilizar el hecho de recurrir a horas extras o de repente vamos a tener que recurrir a pagar personal temporal. Entonces allí estos funciona, este tipo de planeación forma parte de a mediano plazo. Luego tenemos las de corto plazo que normalmente son aquellas que se tienen que tomar una decisión un poco más rápida, porque si llegan a afectar la operación. Pues bien, tomando en cuenta entonces estos tres tipos de planeación, es importante que se sepan identificar para poder brindar, digamos, una mejor metodología en cuanto a qué acciones yo voy a implementar, cuáles van a ser, digamos, mis diferentes alternativas y quiénes normalmente las van a probar. Este es otro elemento que vimos en la clase anterior. Esto es algo parecido a la forma en que evaluamos la parte de la producción. Esto se considera como el índice de la utilización de la capacidad. ¿Qué es lo que toma en cuenta ello? Aquí se evalúan los siguientes factores. Tenemos la fórmula es bastante sencilla, es la capacidad utilizada entre el mejor nivel de operación. Esto se va a multiplicar por 100 para que nos dé un detalle a nivel porcentual. Entonces, por lo menos por acá nos tenemos un ejemplo, digamos, si el mejor nivel de operación de una planta es de 500 automóviles por día y si este de casualidad ese día normalmente, digamos la capacidad es de 500 automóviles, pero para un día en específico tuvo la capacidad de 480. Si nosotros hacemos ese cálculo de 480 entre 500, vamos a percibir que al momento que lo multiplicamos por 100, la capacidad es de un 96%. Ahora bien, de acuerdo a esa capacidad, ¿ustedes consideran que dicha compañía está bien o está mal? En la parte de operaciones, ¿consideran que la capacidad para ese día en específico estuvo bastante negativo? Celeste Casiano, ¿qué opina sobre este resultado de ese 96%? Buenas noches. Así es, el nivel de cumplimiento, como lo puede observar, lo ve de forma bastante negativa o positiva. Así es, ¿por qué? Porque podemos ver que de un 100% estuvimos solamente a 4% de poder cumplir con ese determinado cumplimiento que normalmente es la capacidad máxima que tiene dicha empresa. Entonces, esto no nos permite evaluar cuál es esa cantidad o ese porcentaje de cumplimiento que nosotros tenemos al momento de, primero, planificar o bien entender cuál es la capacidad máxima o la capacidad o el mejor nivel de operación versus qué resultados reales tenemos en ese departamento. Muy bien. Entonces, aquí viene un tema que yo sé que los chicos que tuvieron la sesión pasada lo abordamos, aquí lo vamos a volver a recordar, es cómo nosotros podemos determinar la capacidad. Y vimos un tema del colchón de capacidad. Acá determinar la capacidad implica identificar cuál es la cantidad óptima de productos o servicios que una empresa puede producir o entregar en un periodo determinado. Esto con el objetivo de siempre mantener la eficiencia y, por otra parte, garantizar al cliente que contamos con los recursos necesarios, con los productos necesarios para suplir sus necesidades. Pues bien, ahora referente a lo que es el colchón de capacidad, es prácticamente una cantidad adicional que la compañía puede producir. ¿Con qué objetivo? Con poder
digamos, tener toda la capacidad necesaria para poder, digamos, hacer frente a una fluctuación, a un aumento de la demanda. Estos cambios inesperados, pues tenemos esa oportunidad de poder cumplir con esos clientes porque contamos con digamos, esa producción extra que, que quizás fue acumulándose día tras día y que por lo general nos va a ayudar a hacer frente a este tipo de cambios. Esto pues nos permite meramente garantizarle al cliente que pueda comprar el producto sin ningún tipo de inconveniente y asegurándose que también la empresa pueda cumplir con toda esa cadena de suministros, más aún si están trabajando directamente entre los distribuidores mayoristas y luego esos minoristas, garantizar que al final ese producto vaya a llegar al cliente final. Muy bien, ¿cómo nosotros determinamos este tipo de capacidad? Lo primero, tenemos que identificar esas técnicas de pronósticos de ventas. Esto es una técnica o una tarea que le correspondería normalmente al departamento de marketing o al departamento de ventas. Producción lo que va a hacer es solicitarle dicha información a ellos para poder ya planificarse. Las proyecciones pueden ser de forma anual, lo pueden incluso hacer de varios años, involucrando de 1 hasta 5 años, entre otras formas de pronóstico. La idea es que nosotros podamos tener esa visual, obtengamos esta información a través de esos departamentos para que así podamos utilizar esa técnica y medir la capacidad con la que va a poder hacer frente a dicha compañía ante esos diferentes cambios. ¿Cuál es el paso número 2? El paso número 2 es calcular el equipamiento y mano de obra. Es decir, todo lo que el personal que yo voy a necesitar y la maquinaria que me va a permitir a mí cumplir con esa solicitud que vamos a tener. Acá vamos a pensar en temas de maquinarias, de equipos, puede ser que de repente yo no tenga la capacidad de adquirir un nuevo equipo, tengo que llegarlo a alquilar. Entonces son opciones que nosotros podemos, digamos, plantearnos en esta parte. O incluso con la mano de obra, no cuento con el personal necesario, puedo reajustarlo en temas de horas extras, ofrecérselas a los trabajadores para que podamos hacer frente a esa demanda. Otro elemento que podemos tener en ambas partes puede ser que la compañía no tenga ni el espacio necesario, no tenga ni la capacidad necesaria para poder tener demasiado personal en sus edificios. Entonces, ¿qué opciones normalmente pueden trabajar algunas compañías por acá? Utilizar aquellas empresas tercerizadas que le permitirá optimizar todos esos costos porque hay un tercero que me va a simplificar todo esto. A esos terceros yo no voy a estar tan preocupado por las instalaciones, por el personal, porque como es una empresa que se dedica a eso y tiene ya esa especialización para atender esas tareas como compañía, yo me voy a sentir mucho más tranquilo porque ya vamos a poder tener a alguien que me va a poder cumplir todo lo que yo le solicité a nivel contractual. Y en un incumplimiento pues ya sería penalizado. E incluso se le tendría que pagar algún tipo de indemnización por el incumplimiento de esa empresa tercerizada. Entonces son algunas opciones que podemos pensar en la parte 2 o en el paso 2. Ahora tenemos el paso número 3. El paso número 3 es llegar a proyectar tanto el equipamiento como la mano de obra disponible. ¿Cómo obtenemos esto? Gracias a lo inicial, a la proyección de ventas. Esto nos da insumos necesarios para poder ya luego hacer este tipo de proyección. Entonces, aquí meramente es determinar la proyección del equipo, es saber cuánta maquinaria yo voy a necesitar en esos lapsos que yo involucré, en esos años que yo estoy proyectando. Y en la planificación de mano de obra prácticamente es lo mismo, pero aquí hacemos el cambio. En vez de máquinas, aquí son personas que se necesitan, ese personal o esa mano cualificada que me va a permitir a mí poder cumplir con con toda la parte de producción. Entonces, ambos elementos se toman en cuenta a través de lo primero de la proyección de ventas. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros el cálculo? ¿De qué forma podemos determinarlo? Pues bien, como les mencioné, esto como manera de simplificar los tres pasos,
El pronóstico de ventas, hay diferentes tipos de técnicas que se pueden utilizar, pero esto le compete más al departamento del mercadeo de ventas. Ellos son los que tienen que brindarles esa información. Si ustedes están en un departamento de producción y van a planificar y van a proyectar el nivel de equipos y mano de obra, ustedes tendrían que solicitarlo a través de ellos. Luego tenemos el segundo, que es el equipamiento mano de obra, que prácticamente es lo que yo cuento o la capacidad con la que yo cuento como empresa. Cuánta es la cantidad de maquinaria que yo dispongo, el personal que actualmente desarrollan las diferentes tareas productivas. Y luego tenemos el pronóstico. El pronóstico es más que todo saber cuánto personal voy a necesitar o cuánta maquinaria se requiere para poder cumplir con esas proyecciones que yo establezco. Ahora bien, vamos a pensar en este pequeño ejemplo. Aquí tenemos el primer paso. Aquí nos indica que ya el departamento de marketing, ellos están interesados en realizar una campaña promocional de un aderezo que se llama Newsman. Y acá nos da como los insumos necesarios para poder tener en cuenta los pronósticos de las demandas. Estas cantidades entiéndase por miles, es decir, eso es 60, no es 60, sino 60.000. Entonces aquí se hace esa proyección por 5 años. Si ustedes notan, hay dos tipos de productos. Tenemos el aderezo Pulse, que está en botellas y en sobres, y también tenemos el Newsman, que está en botellas y también está en la presentación de sobres. De aquí vamos a arrancar para poder entender cómo nosotros podemos calcular la capacidad de operaciones o esa proyección en tanto maquinarias como personal. Ahora bien, aquí nos da como los insumos necesarios para poder entender cómo funciona esta compañía. Entonces, aquí vamos a pedirle apoyo a Darling. Darling, nos ayuda leyendo este enunciado, por favor. Sí, profesor. Calcular el tiempo y mano de obra que se requiere para cumplir con los pronósticos de producto. Ahora Muy bien, tomamos en cuenta entonces esta. Sí, así es. Muchísimas gracias, Darling. Bien, tenemos estos insumos para poder entender cómo vamos a hacer este tipo de proyección. Entonces, por acá les dejé el paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer acá es llegar a hacer esa suma. Aquí nosotros vamos a trabajar por las presentaciones. Tenemos las presentaciones en botellas y en sobres. Entonces, si ustedes ven, en esta primera parte tenemos aquí a nivel general por marca, por Pauls y el Newsman, y aquí están segmentados por botellas y sobres, cada uno de ellos. Entonces aquí en el que pueden ver en la siguiente, en la parte de la derecha, ustedes pueden observar que aquí ya está todo en suma. Es decir, aquí se llegó a hacer la sumatoria de todas las botellas, tanto Paul como Newsman, y igual para los sobres plásticos. Esto es para poder trabajarlo de una forma mucho más global y podamos representar las cantidades de estos productos. Entonces, si notamos, hacemos la suma de 60 en botellas Pulse y 75 botellas Newsman, tenemos un total de 135. Ahora hacemos la suma de los sobres individuales Pulse, que son 100, y luego
Los sobres individuales de Newsman, aquí tenemos 200. Y eso es lo que se va a hacer en los demás años. Se va a hacer la sumatoria para poder determinar cuál es la cantidad de productos que se están proyectando. Esto ya haciendo, no hacerlo de forma tan detallista como lo estamos viendo en la primera imagen donde está subdividido por marca, sino ya hacerlo de forma global a nivel de presentaciones. Eh, Así es. Efectivamente, también con los sobres se hace esa misma sumatoria. Entonces, una vez que ya tenemos esta sumatoria, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos la parte ya de calcular la capacidad total disponible al año. Entonces, si ustedes notan en el ejercicio, nos hablaban que se necesitaban y habían 3 máquinas disponibles para poder hacer la producción de botellas. Entonces, aquí es indistinto porque no te dice, bueno, son 3 máquinas específicamente para la Newsman y la otra para Pauls. Aquí te habla de forma global. Entonces, la total de maquinaria para hacer el empaque de esas botellas y es todo el proceso de, digamos, de producción para ambas marcas son de 3. Y ya luego tenemos una capacidad máxima de botellas al año. Esto también nos los da el enunciado del ejercicio. Al inicio de lo que leyó Darling, nos mencionaban esa cantidad de 150.000. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la multiplicación de las 3 máquinas por esa capacidad máxima que puede tener esta empresa al año. Entonces, ese cálculo nos va a dar un total de 450.000. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular la capacidad disponible para el año en curso? Es decir, de manera individual. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tomando en cuenta, tenemos ya, si notamos en la parte de abajo, y vamos a sacar un lapicito mismo del mismo zoom. Si ustedes notan por acá, en toda esta línea de acá se hizo ese mismo cálculo. Pero aquí, para poderlo simplificar, se les dio nada más el primero, que es la del año número 1. Entonces, si ustedes notan, tenemos esos 135, que es la cantidad de botellas Pauls y Newman que se fusionan por acá, son 135. Aquí incluso se hace, si ustedes notan, no se involucra todos estos ceros, sino que la intención es tener digamos, un número un poco más pequeño para poderlos representar, pero ya sabiendo que son términos de miles, no de unidades. Entonces, aquí tenemos esos 135.000 y tenemos estos 450.000. Este resultado nos va a dar 0.3. Si nosotros hacemos la multiplicación por 100, nos va a indicar que la capacidad disponible para ese año en curso es de 30%. Ahora bien, tenemos la siguiente parte. ¿Cómo vamos a calcular la cantidad de máquinas que se van a necesitar para ese año en curso, para el primero? Aquí lo que se va a hacer es lo siguiente. ¿Cuál es la fórmula? Lo hacemos de la siguiente forma. La capacidad disponible para el año en curso, que ya lo vimos por acá, que este número 0.3, y ya luego lo vamos a multiplicar por la cantidad real de máquinas con la que dispone la empresa, que son estas 3 que podemos observar por acá. Entonces, cuando hacemos esta multiplicación nos va a dar 0.9 máquinas que se van a necesitar. Entonces, esto se va a hacer sucesivamente para todos estos que tenemos por acá. Ya luego yo les voy a dar la cantidad que al final se llega a proyectar para cada uno de esos años. Entonces, vamos con la siguiente. Vamos con, ahora ya aquí tenemos las botellas, ahora vamos con los sobres. Si ustedes notan, y vamos a volver a utilizar el lapicito, vamos a... Muy bien. Aquí tenemos igual los sobres individuales. Vamos a seguir trabajando con el año número 1. Entonces, esto también lo tenemos del enunciado. El enunciado nos dice que son 5 máquinas disponibles para poder hacer todo el proceso de los sobres.
Entonces, esas 5 máquinas nosotros las vamos a multiplicar por esta cantidad de 250.000. Esto también lo tenemos en el mismo enunciado que leyó Darling. Esta información la obtenemos desde el primer enunciado. Entonces nos dice que la capacidad máxima aquí no es de botellas sino de sobres. Aquí hacemos la multiplicación, nos daría ¿cuánto? ¿Cuánto sería la cantidad que digamos que esa compañía puede producir? Vamos a ver si estamos prestando atención. Vamos a indicarle a David Ábalos. David Ábalos, ¿cuál sería el resultado de esta operación, de este cálculo? ¿Nos escucha? Bianca López, ¿nos escucha? Ernesto. Muy bien, José, ¿nos puede indicar cuál es la cantidad total disponible para ese año teniendo las 5 máquinas? Así es, efectivamente. Si ustedes notan acá, se necesita, digamos, 1.250.000. Bueno, aquí es la cantidad que podemos disponer en ese año en temas de producción. Ahora, ya una vez que tenemos esta cantidad, nosotros vamos a calcular cuál va a ser, digamos, esa cantidad disponible para cada año en curso. Entonces, si ustedes notan la capacidad para el primer año, lo que se tiene proyectado son 300. Y aquí se hace incluso, si ustedes notan estos 3 ceros, no se toman en cuenta porque estamos hablando ya de miles. Entonces, estos ceros, para poder hacerlo mucho más, digamos, más fácil de entender, se descartan en la operación, pero se toman en cuenta siempre de que estamos hablando de miles. Entonces, aquí hacemos la cantidad y nos indican que con esta, digamos, con lo que se está haciendo por acá, tenemos un 24% de la cantidad disponible para ese año en curso. Y como mencionaba su compañero, ¿cuántas máquinas más se necesitan para ello, para ese año en específico? Nos indica que son 1.2. Prácticamente no podemos decir que vamos a tener el 0.2 de una máquina. Aquí normalmente las compañías lo que hacen es hacer ese redondeo. Por lo menos si hacemos un redondeo para ello nos terminará dando 1. Pero si a este pasa de 1.5, ya ahí serían 2 máquinas que se van a necesitar. Entonces, si ustedes notan, el cálculo es bastante sencillo. Esto es entender bien lo que nos indica el enunciado del ejercicio. Y ya luego que tenemos la información, procedemos a replicarlo no solamente para el año 1, sino para el resto de los años. Entonces, si ustedes notan por acá, vamos a eliminar ya estos gráficos que tenemos por acá. Y ya vamos a lo siguiente. Si ustedes notan, aquí se puede ya sumar o digamos hacer todos los cálculos para los demás años, y ustedes notan que del año 1 al año 5 está ya totalmente calculado. Si ustedes notan, aquí tenemos el primero, que son los sobres individuales de plástico, y ya luego tenemos el de las botellas. Si ustedes notan, aquí ya lo tenemos segmentado por la siguiente parte. Ya nosotros trabajamos el porcentaje, ya trabajamos el total de máquinas que se van a necesitar y el total de mano de obra. Entonces, si ustedes notan, el cálculo es bastante sencillo, no se requiere mucho, digamos,
no es tan complejo. Lo único que sí se tenemos que aplicar esa lectura activa para poder determinar cuáles son los datos necesarios para realizar el cálculo. Entonces es prácticamente lo mismo que hicimos en esas últimas filminas, en esas dos filminas, lo vamos a replicar ya para el año 2, el año 3, el año 4 y el año 5. Entonces, de esta forma, las proyecciones, ustedes me van a decir de dónde sacó el profesor las proyecciones. Esto normalmente nos puede dar el ejercicio. Y así lo vemos un punto de vista más práctico en las empresas. No es un dato que producción o operaciones pueda tener, porque quien se encarga de toda la parte de venderlo es el departamento de marketing, es el departamento comercial o el departamento de ventas. Esto es una información que realmente la vamos a obtener a través de ellos. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros solamente, como si estamos en el departamento de operaciones, nosotros solamente vamos a garantizar la cantidad de productos que se nos pida. Y hasta ahí. Pero ya saber la cantidad real de cuánto se vendió por mes y por año, esa información realmente la vamos a obtener de otros departamentos. No sé si hasta el momento tengamos algunas preguntas, algunas dudas, chicos. ¿Lo ven complicado? ¿Lo ven difícil? No, la tarea es lo siguiente. Ahí le voy a explicar sobre los árboles de decisión en este momento. Pero por el momento no. Esto no es referente a la tarea. Puede ser que de repente se tome en cuenta para la última evaluación que vamos a tener de este segundo parcial, pero para la tarea no. Para la tarea es un poco más sencillo, un poco más simplificado y en este momento vamos de lleno a los árboles de decisiones. Sí, lo escuchamos. De hecho, a ver, la tarea. Bien, sí, esa es la tarea que vamos. Déjenme ver eso porque sí tengo entendido que la tarea después se subió hasta el día de hoy. Cualquier inconveniente que tengan, si no la pueden entregar el día sábado, pues me informan y yo le extiendo la tarea. Sin ningún problema no se les va a afectar. Ah, muy bien, pensé que era de marzo. Sí, es de. Sí, ahí lo vamos a revisar con la profesora Mercedes porque normalmente para las clases virtuales yo mando la información y pues coordinación se encarga más plataforma de subir de todo el contenido. Entonces, gracias por la observación. Yo mañana mismo lo abordo con la profe Mercedes para que pueda hacer ese tipo de modificación. Entonces, vamos a ver un poco sobre los árboles de decisión. Vamos a ver aquí, vamos a incluir la participación de ustedes para que se familiaricen con los conceptos. Tenemos una pequeña definición y algunas pautas o elementos que componen ese árbol. Entonces vamos a pedirle ayuda a Michelka. Michelka nos puede ayudar a leer la parte de definición y luego en la parte de elementos del árbol, que es este segundo bloque. Usted nos va a ayudar a leer esta parte y este bloque también. ¿Nos escucha? Buenas noches. Sí. Definición.
Muy bien, muchísimas gracias. Entonces vamos con la otra parte. Vamos a ver qué otros elementos o claves se cuentan con el tema de los árboles de decisiones. Entonces vamos a pedirle apoyo a otro de sus compañeros. Él nos va o ella nos va a ayudar a leer estos dos puntos. Entonces vamos a pedirle ayuda a Mikjen. Mikjen, ¿nos escucha? Sergio Cisneros nos ayuda a leer estos dos puntos. Sí, ya son los últimos dos que aparecen en la parte de la derecha. Muy bien, entonces vamos a ver a continuación de qué forma podemos ya representar estas recomendaciones con los insumos que nos presentan el siguiente ejemplo. Muy bien, antes de llegar al ejemplo vamos a ver un poco sobre por qué es importante. Aquí nos hace referencia que los árboles de decisiones nos ayudan para toda la parte estratégica de la compañía, nos ayuda a evaluar cuáles son de las opciones mucho más viables y a poder seleccionar una alternativa que represente, digamos, en términos monetarios, en términos de capacidad, que sea, digamos, la más idónea. Luego tenemos la evaluación comparativa, nos permite ver diferentes tipos de escenarios y ver que de todos esos escenarios o posibles soluciones, cuál de todas ellas es la más, digamos, la más efectiva. Puede ser que de repente en términos de costos, puede ser que una sea más barata que la otra, pero tenemos que evaluar otros tipos de factores. ¿Cuáles pueden ser esos tipos de factores que podemos tener? De repente podemos evaluar, digamos que la capacidad o la forma en la que la compañía puede verse simplificada en términos de estrés, en términos de ocupar o tomar decisiones más enfocadas a otros temas, quizás la idea de incluso de llegar a tercerizar sea una opción más viable que el hecho de estar pagando horas extras, porque sabemos que a largo plazo, si damos muchas horas extras al personal, vamos a terminarlo cansando y ya cuando ya no estén dispuestos a realizarla, la compañía se puede ver en una encrucijada. Entonces son temas de que podemos hacer ese tipo de comparaciones, ese tipo de evaluaciones. Y luego también podemos utilizar estrategias de capacidad, que aquí son planes más que todo basados en un análisis un poco más riguroso y en términos y criterios un poco más específicos en cuanto a qué tipo de maquinaria voy a adquirir, cuál va a ser la mejor opción que voy a necesitar, cuál es el mejor proveedor que me pueda brindar ese servicio tercerizado, si voy a optar mejor por capacitar al personal, si yo voy a de repente utilizar las horas extras o voy a ocupar el hecho de contratar personal temporal. ¿Cuáles pueden ser algunos de los beneficios que tenemos de los árboles de decisiones? Uno de ellos es la optimización de decisiones, porque nos ayudan a identificar cuáles son todas esas posibles alternativas que yo voy a escoger. También me permite a mí analizar los riesgos, me permite ver o tener una noción un poco más clara y amplia de qué tipo de decisiones pueden ser de manera provechosa para la organización o bien de repente cuál decisión puede ser temporalmente efectiva, pero que quizás a largo plazo provoque algún tipo de riesgo. Ejemplo de ello es lo que les comenté de las horas extras al personal, que llegará un momento que el personal ya no esté dispuesto a hacerla, por lo que se sienten cansados.
La claridad en la evaluación pues nos permite comparar y hacer ese tipo de contrastes de los diferentes caminos de acción que puede tomar una compañía, en específico el departamento de operaciones. Y también considerar esos múltiples factores. Aquí no solamente voy a tomar una decisión sí porque sí, sino que debo de tener todos esos insumos, todos esos factores que puede conllevar a una sola decisión para que yo pueda ver si va a ser práctica o no. Muy bien, ¿cuáles pueden ser algunas instrucciones que podemos tener para poder elaborar nuestro árbol de decisiones? Tenemos aquí algunos elementos, algunas recomendaciones generales. Primero, identificar el objetivo. Luego que tenemos el objetivo, tenemos que identificar cuáles van a ser esas alternativas. Posiblemente aquí, chicos, vamos a tener que identificar primero el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son el objetivo que percibe la organización? Y ya luego cuáles son las alternativas que pueden hacer suplir a este tipo de inconveniente. Luego que ya se tiene esto establecido, vamos a evaluar esos posibles resultados y el impacto que puede tener cada una de esas decisiones. Aquí se puede utilizar esas probabilidades que pueden tener para poder determinar cuál es la mejor elección. Aquí les presento lo siguiente, chicos. ¿Cómo podemos trabajar un árbol de decisiones? ¿Cuáles son los elementos clave, ya hablándolo de manera visual, que lo componen? Tenemos el primero. El primero es un cuadrado que representa o que el nombre que conlleva para un árbol de decisión es el nodo de decisiones. ¿Para qué funciona o qué llega a representar? Normalmente son las decisiones que se pueden tomar. Normalmente este puede tener la opción inicial una vez que se empieza a realizar este tipo de árbol y ya luego cuando se determina la decisión final. Es como aperturar y luego con el otro llegarlo a cerrar. Luego tenemos el círculo, que es el nodo de probabilidad. Este normalmente se utiliza para mostrar esos resultados inciertos que todavía no se tiene como la certeza de poder, digamos, elegirlos. Luego tenemos el nodo final, que es un triángulo invertido. Esto a menudo se muestra mediante triángulos y pues el objetivo es identificar cuál es la ruta de la decisión. Tenemos aquí otro ejemplo, otro elemento que compone los árboles de decisiones, que es la rama alternativa. Esto puede representar una o varias acciones que pueden conllevar el árbol de decisiones. Puede ser que de repente un árbol de decisiones tenga dos o represente dos tipos de inconvenientes o dos tipos de situaciones. Entonces ustedes van a tener que utilizar este tipo de ramificaciones para poder determinar cuáles son las posibles soluciones ante esa problemática. Y luego tenemos la alternativa rechazada. Ustedes, bueno, su compañero, no sé si fue Sergio o Ernesto, habló sobre podar o quitar esas ramificaciones que estaban de más. ¿Cuál es el símbolo que trata de hacer este tipo de acción? El de alternativa rechazada, que se representa con esas dos rayas. Esas dos rayas nos indican que esa opción está totalmente descalificada, es decir, no es la más viable. Y es por eso que es la forma en la que se llega a podar ese árbol. Puede ser que de repente de todas las alternativas que yo tengo, puede ser que dos sean viables, pero el resto no son útiles. Entonces empezamos a utilizar este tipo de líneas para descartarlas. Hasta el momento, chicos, ¿tienen alguna duda sobre los símbolos que podemos utilizar en el árbol de decisiones? Sí, lo escuchamos, Franklin. Así es. Muy bien, le voy a... Permítame que se me fue. Vamos, aquí está. Bien, esto que tenemos por acá es la alternativa o las opciones que ya nosotros las descartamos.
son las que no son viables. Esta, la que tenemos por acá, pues es la que se utiliza para ramificar todas las opciones que disponemos. Esto no representa en sí de que ya vamos a escoger una, sino que esto, la idea es que puedan ver las diferentes acciones que se pueden tomar para una determinada problemática. Esto, digamos, esta parte de la alternativa rechazada se hace ya al final, cuando ustedes empiezan a analizar y bueno, dicen, bueno, esta opción no me parece viable porque es demasiado costosa, esta me parece que puede resolverse a corto plazo, pero ya a largo plazo me va a conllevar, me va a traer problemas, pero esta última opción, la tercera, es la mejor porque supone ya, digamos, una solución mucho más estable, no voy a tener tantas problemáticas y los costos son bajos. Ahí, e incluso en el ejercicio que ustedes tienen y que se les subió en la plataforma, se les solicitó ciertos estándares que ustedes tienen que llegar a cumplir. Entre ellos, aquí tenemos, y se los voy a explicar por acá, entre algunos nos piden tener que evaluar la parte económica, es decir, la parte financiera, qué tan costoso y tan viable puede ser. Hay otro elemento que podemos tomar en cuenta, que es el nivel de efectividad de si esta solución va a ser de mediano a corto plazo, y también el nivel de urgencia. Es decir, ustedes van a decir, bueno, esto es importante, pero esto es mucho más urgente. ¿Cuál de todas hay que priorizar? Entonces, en base a esos elementos, ustedes hacen esta parte de la alternativa rechazada, que es evaluar esa parte analítica, es la parte donde ustedes van a poder cuantificar y ver todos esos factores que conllevan el hecho de tomar esa decisión. Ahí ustedes van a ver la parte positiva o negativa. No sé si con ello me di a entender, si no, se lo vuelvo a explicar nuevamente, Franklin. De hecho son todos estos, todos se llegan a utilizar. Y ya se los voy a representar en el siguiente ejemplo, para que lo podamos ver desde un punto de vista mucho más práctico. Entonces, ya teniendo en cuenta esta simbología, lo vamos a ver representado. Aquí les dejo un ejemplo de cómo lo podemos trabajar. Esto les hablaba a los que pudieron asistir a la sesión pasada, que normalmente en los árboles de decisiones también se trabajan con temas de proyecciones. Por lo menos acá el mismo ejercicio nos dice el valor. Entonces por acá nosotros tenemos los valores y esto lo vamos a tener que llegar a representar. ¿Cuáles son algunas alternativas que se disponen? Por lo menos tenemos aquí el hecho de mudarse. Es decir, la compañía está interesada en seguir creciendo, pero para ello pues están considerando mudarse. Aquí tenemos la primera alternativa, mudarse a otro lugar, pero con un crecimiento notable. Y tenemos la alternativa B con un crecimiento flojo. Si ustedes notan a nivel de valor, esta es la más alta y esta es la más baja del tema de mudarse. Ahora bien, tenemos dos que están involucradas para una decisión de expansión de tienda. En la expansión tenemos una parte donde dice que en crecimiento notable. Si ustedes notan el crecimiento notable, aquí el resultado es mayor que el que notamos con el crecimiento flojo. Entonces ustedes van a ir determinando en base a esa decisión, por lo menos esta es mudarse y esta es expandirse, cuál de ellas va a ser la más viable. Pero ya luego tenemos una que es no hacer nada. Entonces aquí de hecho son tres. Nos dice no hacer nada, crecimiento notable, expandirse el año entrante. Tenemos la primera. Si ustedes notan, el cálculo de todo esto me da esta cantidad de 843.000. Ahora bien, tenemos el hecho de no hacer nada, que este también tiene un crecimiento notable, y aquí no deciden expandirse el año entrante. Entonces, si ustedes notan, tenemos
850.000 en sí. Hacemos la comparativa. El que más, digamos, hasta el momento, el más, digamos, la decisión mucho más acertada en temas financieros es la segunda, la que se van a expandir hasta el año entrante. Ahora bien, tenemos la tercera, que aquí no se va a hacer absolutamente nada y el crecimiento va a ser flojo. Entonces, si ustedes notan, de acuerdo a la proyección que tenemos por acá en esos 5 años, la cantidad es baja. Aquí tenemos la cantidad de 525.000. Si ustedes notan por acá tenemos esas tres decisiones. Las tres decisiones es con el objetivo de que la empresa pues vea cuál es la mejor, digamos, opción para poder seguir creciendo a nivel de compañía, pero que no impacte directamente a nivel de costos. Entonces, pensemos, la decisión de mudarse, digamos, de las dos que tenemos acá, una es la que representa una mayor cantidad. Puede ser que hasta el momento sea una decisión que probablemente la pueda tomar. En expandirse vemos que la segunda más alta es esta, de 863.000. Esta puede ser una de las que pueda yo tomar también. Y ya luego en la parte de no hacer nada tenemos otra que tiene una cantidad bastante alta, que ustedes notan que es de 850.000. Entonces aquí ustedes pueden ver cuál de esas alternativas es la más viable. Ahora, si yo les pregunto y hacemos un top de dos opciones que son las más altas, ¿cuáles serían? ¿O dónde estarían las opciones más altas? Si notamos, las opciones más altas están en la parte de no hacer nada. Y ya luego las demás suponen ciertos costos, pero digamos que la tercera en sí es la que conllevan dos decisiones bastante acertadas. ¿Alguien iba a comentar algo? Así es, este es eh, muy bien, tenemos tres alternativas por acá. Entonces puede ser que de estas tres alternativas yo pueda tomar la siguiente decisión y es ahí donde vamos a ya representar este árbol. Entonces vamos a continuación con la siguiente filmina. Aquí podemos estructurarlo, digamos, ese árbol de decisiones. Aquí tenemos la mudanza, tenemos la expansión y no hacer nada. Esto es prácticamente la representación de los diferentes elementos que componen un árbol de decisiones. Aquí los árboles de decisiones pueden variar, chicos. No necesariamente puede ser que yo decida o indique aquí que la mejor decisión para mí es la de expansión, porque ya es un criterio propio. Ustedes pueden justificarlo. Puede ser que de repente ustedes digan, bueno, me conviene mejor no hacer nada porque no voy a hacer una inversión bastante alta y yo voy a tener que más que todo enfocarme en los temas de producción para poder garantizar un buen cumplimiento. Si ustedes notan a grandes rasgos, me indican a mí que la decisión que se podría tomar es la parte de no hacer nada, crecimiento notable. Entonces, y aquí ya lo vemos ya de forma numérica. Si ustedes notan, aquí se llega a hacer ya a podar el árbol. Esto, como les digo, no necesariamente indica que ustedes van a decir, bueno, yo voy a decidir por esta opción, aunque sea la más baja que la otra, pero yo lo puedo justificar. Por lo menos, si ustedes notan, la opción de 863.000 fue una opción que aquí podemos notar que en el ejercicio se llegó a podar. Ya se determinó que no, posiblemente para esta compañía no sea la más útil. Y es ahí donde ustedes pueden notar que acá esta opción o esta ramificación de la expansión, que es la expansión baja, esta se llegó también a descartar, esta también se llegó a descartar y al final la que se llegó a tomar fue esta. Y de no hacer nada con la cantidad de 850.000.
Entonces, como podemos observar por acá, nosotros tenemos esta, digamos, esta capacidad para poder discernir. Puede ser que de repente en el ejercicio yo pueda decir, bueno, la parte de la expansión me conviene más esta. Entonces yo puedo utilizar estas dos rayitas para acá, de una sola vez, porque yo considero que todas estas no son útiles. Puede ser que también para la mudanza también yo diga, no, no me es útil. Y yo pueda decidir que mejor la expansión y decida, en vez de ponerle acá ese triángulo, aquí normalmente se puede cerrar con un cuadrado. Porque esta es la parte que ya se toma la decisión. No sé si hay alguna duda, chicos, por acá. Esto es más que todo un tema de análisis y es un tema también de cómo nosotros podemos justificarlo. Y es allí donde los tres factores que yo les expliqué en el ejercicio, ustedes van a tomar cuál, digamos, va a ser la decisión que se va a tomar. Porque por lo menos acá van a destacar el nivel de beneficios, importancia, urgencia y hasta el tema de los costos. Aquí el ejemplo que les dejé o el ejercicio que les dejé es de una empresa que se llama Innovatecno y su alta demanda para un asistente virtual que se llama Sectra. Entonces aquí hay dos problemáticas. Uno, la incapacidad para satisfacer la demanda actual y la segunda, la necesidad de aumentar la capacidad de producción a través de tecnología para automatizar ciertos procesos. Entonces, aquí se lo llegué a subdividir problema 1 y sus tres alternativas y problemas 2 y 3 alternativas. Ustedes van a hacer esta segmentación de cuál de esas decisiones va a ser la más acertada. Creería yo que las ramificaciones van a ser más cortas. Ustedes no van a tener que llegar a tener este tipo de ramificación adicional como esta que tenemos por acá. Porque en este de crecimiento notable, no hacer nada, te hablaba uno de que no ibas a hacer nada en ese año, pero el siguiente sí. Y la otra te decía que no ibas a hacer nada y que el crecimiento iba a ser algo notable. Entonces, aquí nosotros podemos quizá llegar a la ramificación, va a tener un nivel 1, nivel 2, hasta el nivel 3. Esta sí llegó a tener hasta un nivel 4. Pero para el ejercicio que yo les dejé van a ser nada más estos 3. ¿Dudas, consultas, chicos? Sí, efectivamente, eso es lo que ustedes van a representar. De hecho, en la tarea lo dejé un Word para que ustedes vieran otros ejemplos relacionados, para que se puedan, digamos, empapar un poco más y antes de que hagan el árbol y lo plasmen, pues tengan la oportunidad de ver esos ejemplos. Sí, así es. Tienen el ejemplo, exactamente. Tienen el ejemplo en el, digamos, en el mismo ejercicio, para que ustedes puedan ver y también se les dio la guía de los símbolos para que se utilizan. Muy bien, chicos, si no tenemos más dudas, pues dígame. Se le escucha como entrecortado, Darling. No, ya les dejé un ejemplo. De hecho, le estaba explicando que en el mismo ejercicio hay dos tipos de problemáticas. De esas problemáticas hay algunas soluciones y ustedes van a seleccionarlas. Entonces, sí, ahí tienen todos los insumos necesarios para poderlo trabajar. No es que ustedes van a empezarlo a hacer desde cero, sino que ya la información está explicada como es un caso prácticamente de estudio. ¿Alguna consulta adicional, chicos? Dígame. Bueno, Semana Santa es la semana que ustedes no van a tener clase.
Eso es ya, digamos, por regla general, porque en Semana Santa no se van a hacer las clases virtuales ni las clases de fines de semana. Tengo entendido, si no me equivoco, es prácticamente la última semana de marzo, Semana Santa. O sea, para ese día es que ustedes no van a tener clases. Pero permítanme confirmarle con la profesora Mercedes y ya les voy a poner una fecha un poco más específica. ¿Cuál porcentaje me indica? El que tenemos por acá, permítanme. Normalmente, sí, aquí también hay unos números. Lo que aquí pasa es representar el nivel de peso que puede tener ese tipo de decisiones. Pero para el trabajo que ustedes van a entregar no es necesario agregarlos. Solamente. Sí, recuerden que estos son ejemplos, no necesariamente tienen que representarlo a través de ellos, porque por lo menos el otro habla del departamento de toma el árbol de decisiones, pero en un departamento de ventas. Esto es solamente como referencia. Y el otro habla, de hecho es el mismo ejemplo que tenemos por acá, pero solamente con las ramificaciones, digamos, que vimos por acá. Pero prácticamente estos números representan como el peso de la decisión. Pero esto no es necesario que ustedes lo lleguen a representar. Ustedes van a nada más hacerlo, los demás datos. Bien, no sé si quedó claro su consulta. Estos números no lo van a representar. Muy bien. Bueno chicos, fue un gusto tener esta nueva sesión con ustedes. Esperemos pues que para la próxima clase podamos hablar ya de lleno con la siguiente unidad. La siguiente unidad es bastante interesante porque vamos a hablar sobre prácticamente los diseños de puestos de trabajo, la relación que tiene recursos humanos con el departamento de producción y cuáles pueden ser algunas normas y digamos estándares que podamos cumplir. Entonces, para que vayamos documentándonos un poco, quizás sobre en qué consiste la gestión humana, cuáles son, digamos, los principales requisitos, cómo puedo yo desarrollar digamos, un esquema o digamos, los requisitos necesarios para que determinada persona cumpla con el puesto que yo ando buscando para el área de operaciones. Entonces, nuevamente, chicos, fue un gusto. Espero que pasen una excelente noche. Y cualquier duda que tengan, pues tienen allí mi número, el grupo de WhatsApp. Con gusto les podría apoyar en un lapso de entre 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Pasen excelente noche, chicos.